Hola chicos, en este video lo que voy a hacer es explicar el teorema de Pitágoras y también voy a abordar dos situaciones problemáticas para que ustedes vean cómo se aborda este tema y cómo se resuelve. ¿Cuándo vamos a aplicar el teorema de Pitágoras? Lo vamos a aplicar cada vez que en una situación problemática se presente la posibilidad de modelizarlo a través de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que en este tema vamos a tener todas situaciones problemáticas. Es decir, vamos a tener aproximadamente el 90% de las actividades que van a ser problemas. Problemas vinculados a la vida cotidiana. Ese tipo de problemas se llaman problemas extramatemáticos. Y para poder resolverlos vamos a tener que desarrollar una modelización matemática. Es decir, vamos a tener que establecer un modelo para poder trabajarlo matemáticamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Que vamos a aplicar el teorema de Pitágoras cada vez que conozcamos dos lados de ese triángulo rectángulo que esté modelizado y nos va a permitir entonces calcular el tercero. Cuando hablamos de teorema de Pitágoras estamos hablando siempre de longitudes de lados de triángulos rectángulos. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Es importante que tengamos en cuenta que siempre vamos a tener dos datos de longitudes. Es decir, vamos a conocer dos lados y nuestro objetivo siempre va a ser calcular el tercero. Podemos conocer, por ejemplo, los dos catetos y el objetivo entonces va a ser calcular la hipotenusa. Podemos conocer un cateto y la hipotenusa y por lo tanto el objetivo será calcular el otro cateto. Hablemos ya del teorema de Pitágoras propiamente dicho. Para eso, antes de enunciarlo, quiero que veamos por acá el triángulo rectángulo y que recordemos algunos conceptos. Si tenemos un triángulo rectángulo, obviamente es un triángulo, tiene tres lados, si es un polígono cerrado de tres lados y uno de sus ángulos mide 90 grados. Los lados que forman el ángulo de 90 grados se llama catetos. ¿Estamos? Entonces por eso tenemos acá un cateto, acá otro cateto. Y el tercer lado, que es el lado de mayor longitud, siempre, se llama hipotenusa. Y lo vamos a poder detectar fácilmente por varias cuestiones. Primero, porque es el lado de mayor longitud. Segundo, porque es el que se encuentra opuesto, es decir, al frente del ángulo de 90 grados. Ahora sí, enunciemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué descubrió Pitágoras? Descubrió que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, es igual a la suma de las longitudes de los cuadrados de los catetos. Desglosemos esto. ¿Qué quiso decir Pitágoras con todo este enunciado? Que si nosotros tenemos la longitud de la hipotenusa y la elevamos al cuadrado, va a ser numéricamente el mismo valor que se va a obtener de elevar al cuadrado uno de los catetos y sumarle el otro cateto también elevado al cuadrado. Simbólicamente se expresa de esta manera. Hipotenusa al cuadrado igual a uno de los catetos elevados al cuadrado más el otro de los catetos elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta siempre? Si el problema es extramatemático y se presenta sin dibujo, vamos a tener que realizar uno. Siempre tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre, ya lo voy a explicar a continuación. Siempre vamos a tener que plantear el teorema de Pitágoras y resolverlo. Y siempre se debe formular una respuesta completa. Esto es muy importante. Siempre hay que entregar una respuesta, porque ante situaciones problemáticas tenemos que responder de acuerdo a lo que se pregunta. Vamos con el primer ejemplo. En el ejemplo número 1 dice, deseamos conocer la longitud de una escalera que está apoyada en una pared, según muestra la figura. Acá, bueno, nos salvamos de uno de los ítems, el primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una figura de la situación.
Lo que tenemos que hacer es mirarla, leerla y analizar a ver qué me está diciendo. Bien, nosotros tenemos entonces acá una escalera, ¿sí? La escalera está apoyada en la pared y está apoyada en el piso. Acá tenemos la pared, acá tenemos el piso. ¿Qué nos está transmitiendo este dibujo? Nos dice que desde la pared hasta el pie de la escalera, es decir, el punto donde la escalera se apoya en el piso, hay 1,80 metros. ¿Y qué nos está diciendo también? Que desde el suelo hasta donde está apoyada la escalera en la pared hay 7 metros. Ahora, ¿qué podemos ver? Podemos ver que entre la pared, el piso y la escalera se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué vamos a hacer entonces? La primera parte, vamos a generar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es básicamente un dibujo de un triángulo rectángulo en el que voy a ubicar los datos y la incógnita. Diagrama de cuerpo libre es el nombre que recibe toda modelización matemática que proviene de una situación extra matemática. Entonces, nosotros tenemos que pasar de un dibujo de la vida cotidiana a un dibujo matemático para poder resolver y dar respuesta a esta pregunta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar el triángulo rectángulo. Acá vamos a dibujar el dato que me da de la pared. La pared me dice que desde el suelo hasta donde está apoyada la escalera hay 7 metros, así que ponemos 7 metros. Después nos dice que desde la pared al pie de la escalera hay 1,80 metros, así que ponemos 1,80 metros. Y acá ponemos, bueno, por el momento H, pero podrían poner cualquier letra. Por ejemplo, la letra E de escalera, ¿sí? O L de longitud, la que ustedes quieran. ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a utilizar entonces el teorema de Pitágoras. ¿Qué hay que tener en cuenta? En este caso se conocen los dos catetos. Por lo tanto, vamos a poder aplicar de manera directa el teorema de Pitágoras sin la necesidad de trabajar como ecuación, nada. Ya vamos a ver ahora en el siguiente ejemplo cómo lo trabajamos como ecuación. Por el momento solamente tenemos que reemplazar y resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a uno de los catetos, 7 metros, lo elevamos al cuadrado y le sumamos el otro cateto, 1,80 metros, elevado al cuadrado. Si a ustedes se les complica mucho trabajar con la letra M, que es la unidad de medida, lo que pueden hacer es sacarla, trabajar solamente con los números y al final acordarse siempre de ponerlo. Vamos a hacer eso, vamos a sacar la letra M, así se comprende mejor, ya que es una explicación inicial del tema. ¿Qué vamos a hacer entonces? H al cuadrado, es decir, hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a 7 al cuadrado más 1,8 al cuadrado, de acuerdo a lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Después, ¿qué hacemos? Calculamos 7 al cuadrado y 1,8 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que h al cuadrado es igual a 49 más 3,24. Porque ya sabemos, 7 al cuadrado es 49 y calculamos 1,8 al cuadrado es 3,24. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sumamos 49 más 3,24, lo sumamos, entonces nos va a quedar que h al cuadrado es igual a 52,24. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a pasar este 2 del exponente acá como raíz al segundo miembro. Cargamos en calculadora, raíz cuadrada de 52,24 y nos va a dar un resultado que es 7,2277244. ¿Qué tenemos que tener en cuenta siempre? La calculadora nos puede devolver números que sean racionales o irracionales, ¿estamos? Pero sea cual sea la forma que tenga, nosotros siempre lo vamos a escribir el resultado con una parte entera, la coma, obviamente, y 2 cifras decimales después de la coma. Como nosotros siempre vamos a escribir 2 decimales después de la coma, en el caso que existan más decimales, nos vamos a restringir en el resultado real. Entonces, siempre vamos a tener que escribir el símbolo de aproximado, cuando nosotros sepamos que estamos eliminando, que estamos cortando decimales para que el número sea completo. ¿Estamos? Entonces, 7,22 metros es una longitud aproximada. ¿Qué podemos decir entonces? Que la escalera tiene una longitud aproximada, no se olviden de también incluirlo en la respuesta, de 7,22
metros. Vamos con el ejemplo número 2. Dice, todos los días un caracol sube por un tablón de 10 metros de largo hasta llegar a una parte de un árbol a 6 metros de altura. Si un día se cae el tablón, ¿qué distancia debe recorrer por el piso para llegar a la base del árbol? Bien, entonces, sabemos que este tablón mide 10 metros y observen que está en forma diagonal, vamos a decirlo, ¿no? Desde la casita del caracol hasta el árbol. Y a la parte esta que llega del árbol, sabemos que está a 6 metros de altura, es decir, que esto acá son 6 metros. Y después, ¿qué distancia habrá entre la puerta y la base del árbol? Porque sería la distancia que tendría que recorrer por el piso si se le cae el tablón. Vamos a realizar entonces el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Vamos a ubicar triángulo rectángulo, acá tenemos los 10 metros del tablón, los 6 metros de la altura del árbol, o sea, no es la altura del árbol, sino la altura a la que llega en el árbol. Y acá vamos a indicar con la letra D, se me ocurrió por distancia, y para cambiar un poquito, ponerle la letra D. Es lo que tenemos que averiguar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En este caso se conoce la longitud de la hipotenusa y la de un cateto. Entonces, por consecuencia, tenemos que calcular el otro cateto. Entonces vamos a reemplazar. En hipotenusa vamos a poner la longitud de la hipotenusa, que son 10 metros. En uno de los catetos vamos a reemplazar y vamos a poner su longitud, que es 6 metros. Lo del alto del árbol, ¿no? Y acá el largo del tablón. Y acá vamos a tener D, que no lo conozco, la distancia que tiene que recorrer por el piso. Como hacíamos hace un rato, si ustedes quieren trabajar sin la letra M, yo elegí esto para que no se les hiciese tanto lío con las unidades. Total, después lo pueden agregar en la respuesta y en el resultado final. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como primer paso, calcular los cuadrados. Entonces nos va a quedar 10 al cuadrado y 6 al cuadrado por calcular. Estos valores ya los conocen de memoria, así que seguimos directamente. Ahora vamos a resolver comúnmente la ecuación que nos queda, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen acá la letra que quieren averiguar, este término va a pasar al primer miembro con la operación inversa. ¿Estamos? Entonces, si acá tengo más 36, pasa como menos 36. ¿Qué vamos a hacer? Resolvemos. 100 menos 36 es 64 y el cuadrado que tiene acá D va a pasar como raíz cuadrada a ser raíz cuadrada de 64 ahora. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Si calculamos la raíz cuadrada de 64, sabemos que es 8. 8 es un número entero, así que podemos decir acá que D es igual a 8. ¿Sí? Acá no hace falta poner el símbolo de aproximadamente, sino que el de igual es correcto. Finalmente vamos a poder formular la respuesta completa y decir que el caracol debe recorrer por el piso para llegar a la base del árbol 8 metros. ¿Sí? Bueno, chicos, y esto es todo. Es siempre lo mismo. Es leer, comprender, extraer datos, realizar diagrama de cuerpo libre. Después del diagrama de cuerpo libre, plantear Pitágoras, reemplazar de acuerdo a la posición de los datos que tenemos, resolver, y a lo único que le tienen que prestar mucha atención es al resultado. Si queda un número decimal con más de 2 cifras decimales, lo vamos a tener que indicar con un aproximadamente igual. No se olviden nunca de formular respuestas completas. Espero que les haya servido y cualquier cosa me consultan a través del aula virtual. Un cariño, chicos.